Bendito Padre, te damos gracias esta noche porque tú nos permites el privilegio, el placer de acercarnos a ti primeramente a través de tu palabra, Señor, unánimes en coinonía con nuestros amados hermanos, eh, porque dice tu palabra que es hermoso habitar los hermanos juntos. Disfrutamos de las cosas pequeñas, cotidianas, sencillas, pero que ahí es donde está el secreto de la vida feliz, y así es como nos sentimos felices y bienaventurados, Señor, porque aparte de todas esas bendiciones que tú derramas sobre nosotros, nos has dejado tu palabra, Señor, como también en ella dice, con secretos escondidos para que nosotros hurguemos, rasquemos como niños que se divierten buscando cosas en todos los cajones. Así estamos nosotros tratando de encontrar en tu palabra. Te pedimos que este día tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía, nos dirija. Nosotros nos disponemos a escuchar tu palabra y a ser instruidos y alentados por ella, Señor. Te pedimos que sea usada no solamente como conocimiento, sino como un estímulo, como una parte de esa edificación espiritual por la cual tú nos haces más firmes en tu palabra. Nuestra fe crece. Todo te lo pedimos, Señor, con gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, las últimas 2 semanas anteriores estuvimos hablando primeramente de la vara de Moisés. Hablamos también sobre la vara de Aarón. Nos basamos en un versículo que está en Isaías 46:10, donde el Señor nos dice, a manera de invitación, yo anuncio el fin desde el principio. Entonces nosotros vemos cosas a lo largo de toda su palabra que conforme vamos conociendo diferentes profecías, diferentes enseñanzas de la palabra, vamos viendo cómo se completan, se embonan unas con otras como piezas de un rompecabezas. Entonces, en aquella ocasión que iniciamos hablando de las varas, vimos que la palabra vara viene del hebreo maté, que con M-A-T-T-E-H, que significa tribu, pueblo, nación, poder delegado, y también rama, que es la interpretación que normalmente le damos, que es una rama de un árbol. Entonces, la primera vez que lo estudiamos, vimos varias cosas que nos llevaron a comprender que la vara que Moisés sostenía en su mano hablaba del pueblo o nación que era Israel. Y vemos después en la siguiente semana que analizamos la vara de Aarón, que él usaba una vara diferente, que no era la misma vara de Moisés. ¿Por qué razón? Porque cada vara representaba una cosa diferente. En el caso de Aarón, su vara representaba, a través de esa acción milagrosa que hizo de retoñar, de estar seca, reverdecer, tener retoños, renuevos, hojas, flores y almendros, nos hablaba de un sacerdocio. Entonces la vara de Aarón era una vara sacerdotal, pero correspondiente al sacerdocio terrenal, al sacerdocio arónico, levítico, que fue así en ese momento, hasta la llegada de Juan el Bautista, que es cuando vimos que en el ministerio, en la vida de Cristo Jesús, se rompe el ministerio sacerdotal, ¿sí? Ya lo hemos estudiado cuando hemos visto eso más detalladamente. Ahorita solamente es un recordatorio. Llega desde Aarón hasta el tiempo de Jesús, se termina con ese sacerdocio, se termina con Juan el Bautista,
que se lo pasa a Jesús, y en ese momento el sacerdocio que toma Jesús, que no pertenecía a la orden sacerdotal, ese es el sacerdocio de Melquisedec. Ese mismo sacerdocio lo va a adquirir también todo el pueblo de Israel en los tiempos finales, cuando todo Israel crea en Jesús, y entonces se convertirá su sacerdocio en un sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio celestial. Bueno, hoy les voy a hablar de una cosa que cuando yo se las mencione seguramente muchos van a tener observaciones, porque hoy vamos a hablar sobre la vara de Jesús. Aquí lo que normalmente decimos todos es que nunca vimos a Jesús con una vara. No lo vimos con una vara de madera, como el caso de Aarón o el caso de Moisés. Pero ya vimos que la vara no solamente se refiere a la madera, sino que habla de una tribu, de un pueblo, de un poder delegado, ¿sí? Y vamos a ver qué aprendemos de la vara de Jesús, que no fue visible porque también Jesús fue sacerdote, pero no del sacerdocio terrenal, sino del sacerdocio celestial. Empezamos en Ezequiel 19, a partir del 14, y dice: y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro del rey. Aquí, en este caso que habla del cetro del rey, se usa la palabra Shevet, que es S-H-E-B-E-T, Shevet, y que también representa vara, tribu, pueblo, pero también representa cetro. Esa es la palabra que se menciona aquí cuando dice que no ha quedado vara fuerte para cetro del rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Esto de endecha significa como de queja, de tristeza, de lamento, ¿sí? Entonces diríamos, este es un lamento, y de lamento servirá, porque aquí dice que ya no hay una vara firme, fuerte, que pueda ser usada como cetro del rey. Pero también nos dice ahí el mismo Ezequiel 37, a partir del 19, diles, así dice Jehová: he aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus, aquí usa la palabra Shevet, cetros, y las tribus de Israel, o los cetros de Israel, sus compañeros, las pondré con aquellas, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una vara en mi mano. Esto lo decía Dios, porque recordemos que el reino, las 12 tribus de Israel, fueron divididas en 2 reinos. A los representantes de cada tribu se les llamaba príncipes, ¿sí? Decía, se reunió, por ejemplo, David con sus príncipes. O sea, era David más los representantes de las diferentes tribus. Pero aquí nos dice que Dios va a tomar a unos que están apartados, que son los de la tribu de José, y que los va a unir con la vara de Judá, y serán una sola en su mano. Aquí vemos que está hablando entonces de los 2 reinos, que fue el reino de Israel y el reino de Judá. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposaré sobre de él
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí, si nosotros contamos de cuántos espíritus nos está hablando, dice que el espíritu de sabiduría, 1, de inteligencia, 2, de consejo, 3, de fortaleza, 4, de conocimiento, 5, de temor de Jehová, 6. Me falta 1. Y el espíritu de Jehová, 7. Nos habla de los 7 espíritus de Dios, que serían puestos sobre un solo retoño, dice, un vástago que retoñará del tronco de Isaí. Aquí nos habla de Jesús con los 7 espíritus de parte de Dios en su sacerdocio celestial, el sacerdocio de Melquisedec. En el Salmo 110, versículo 2, dice: la vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Y no se arrepiente porque tú eres sacerdote del sacerdocio de Melquisedec. Aquí nos está hablando otra vez de esta misma vara, donde ya vimos que había un espíritu de fortaleza y de consejo, decía, espíritu de consejo y de fortaleza. En Hebreos 1, versículos 7 y 8, dice: y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas el Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, cetro con esta palabra que estamos viendo hoy, Shevet, cetro de equidad, la vara de tu reino. Y aquí en la vara se usa la palabra maté. O sea, vemos que las dos se usan, pero para hablar específicamente de un contexto agregado, que es el del cetro, se usa Shevet, que significa todo lo mismo que maté, pero aún más. El cetro del reino. Entonces aquí nos está hablando desde el Salmo que el reino de Jesús, la vara de Jesús, no es terrenal, porque Jesús no es terrenal, ni sus ministerios de rey y de sacerdote son terrenales, son celestiales. Por lo tanto, su vara, por eso no la vimos en forma de una rama en sus manos, pero él también tiene una vara que se representa como un pueblo, como una nación, como un poder delegado, como un cetro de rey. Entonces nos dice que el cetro está en la mano del rey. Juan 10, 28, el Evangelio de Juan, nos dice a Jesús hablando: y yo les daré vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vuelvo a repetir, este es importante, este versículo. Y yo les daré vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí nos está hablando una acción que Jesús consiguió por medio de su sacrificio. Hay algo que Dios le delegó y lo puso en su mano. Y esa mano, eso que puso en su mano, es algo que tiene vida eterna y que no va a perecer jamás.
y que además nadie ni nada lo puede arrebatar de su mano, nada le puede quitar eso de su mano. Pensaremos que está hablando de su cetro. El cetro va en la mano del rey, pero a la vez nos habla de algo que obtuvo una vida eterna, ¿sí? Y que por haber obtenido esa vida eterna no puede perecer jamás, y que tiene la seguridad de permanecer en la mano de Jesús. Bueno, en la mano de Jesús lo que está, no sé cuántos ya cayeron en esa conclusión a través de ahorita esta pequeña repetición que estoy dando para que se asimile y haga un poquito de proceso en nuestra mente esa palabra que estamos hablando, es su iglesia. Su iglesia es aquella que obtuvo la vida eterna, que no perecerá jamás y que jamás será arrebatada de su mano, y que Dios la puso en su mano como un cetro de rey, ¿sí? Entonces, el cetro de Jesús, o su vara, como su nación, como su pueblo, es la iglesia como su cetro. Y así nos dice en Lucas 10, 19, he aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esas palabras las dice Jesús a su iglesia. Y en ese momento Jesús nos está entregando una vara, ¿sí? ¿Qué vara? La de la autoridad, la del poder delegado. Nos está dando poder sobre todos los seres espirituales que no pertenecen a nuestro reino, a nuestra familia, a nuestra tribu, a nuestra nación, a la iglesia. Entonces hablamos que todas las huestes y potestades y poderes del enemigo. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces vemos que la iglesia, aparte de que es el cetro de Jesús en su mano, también recibe el poder delegado. En griego esa palabra que se usa se llama exousia, exousia. Y significa que Jesús tenía ese poder. Ese poder estaba en manos de Jesús. Pero Él lo delega a nosotros y nos lo da como una vara, como una autoridad delegada. Y ya para acabar un poquito de cerrar esta impresión donde decíamos de Isaías 46:10, que dice, yo anuncio el fin desde el principio, cerramos con la cita de Apocalipsis 12:5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Tenemos a alguien que va a regir a todas las naciones y que nació varón de el pueblo de Israel. El pueblo de Israel aquí que está representado por esa mujer que da a luz es la nación de Israel, y da a luz a un hijo varón, que no es cualquier hijo varón, porque claro que en el pueblo de Israel hubo muchos hijos varones, pero este es un hijo varón excepcional, único. ¿Por qué? Porque es el varón que regirá a todas las naciones, a toda la gente de todo el mundo lo va él a gobernar. ¿Y cómo lo va a gobernar? Con vara de hierro. Imagínense ustedes una vara de hierro en la mano de Jesús. ¿Qué viene siendo esa vara de hierro? Su cetro. ¿Y qué dijimos que es ese cetro? Su iglesia.
Y entonces aquí viene la conclusión que se viene hablando desde todos los inicios, cuando Dios nos empieza a hablar de que existen unas varas y que esas varas están representando diferentes acciones que se van a llevar a cabo a lo largo de la historia, y nos dice que al final de todo el plan perfecto de Dios, este hijo varón, que nos dice aquí más adelante, posteriormente de que regirá todas las naciones, dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono? Aquí claramente nos está hablando de Jesucristo y de que ese Jesucristo va a gobernar toda la tierra y que cuando Él gobierne toda la tierra lo hará con su cetro de hierro. Y ya vimos que ese cetro de hierro es su iglesia. Jesús y su iglesia estarán gobernando, estarán regiendo, estarán, ¿cómo decimos eso? Reinando sobre todas las naciones, pueblos de la tierra, al final de los tiempos. Porque Jesús reinará en la tierra junto con su iglesia, pues la vara de Jesús, el cetro de Jesús, su nación es la iglesia. Entonces aquí a mí me gustó mucho porque en primer lugar pues nos presenta así como una especie de reto, porque nunca habíamos imaginado que como conocíamos la vara de Moisés, la vara de Aarón, también pudiéramos conocer una vara en manos de Jesús. Pero ya vimos nosotros, lo que pasa es que como no usamos las palabras en los originales hebreos, pues no distinguimos de qué está hablando. Entonces, aún ya lo vemos más claro, que en las manos de Jesús no estuvo una vara de madera, pero sí estuvo la vara de su nación, su pueblo, su autoridad, y por último, aquella a la que Él le dio la vida eterna, que nunca perecerá, y que nadie la quitará de su mano, y no tan solo eso, sino que lo acompañará en ese reino al final de los tiempos sobre todo el mundo. Entonces tenemos una gran responsabilidad, porque Jesús nos ha elegido. Empezamos porque Él nos amó. Eso ya es una gran responsabilidad, eso ya es una gran distinción, que Él, en medio de nuestra simpleza, nuestra sencillez, que a veces si nosotros nos quisiéramos comparar con todo ese poder, con toda esa grandeza, pues no somos nada, ni polvo para ser pisado. Pero Él nos amó, así como si dijera, esta pequeña partícula de polvo yo la amo, y la amo de tal manera que voy a ser capaz de dar mi vida por ella. Y cuando le dé mi vida, lo voy a convertir en parte de mi cetro. Y cuando sea mi cetro, no lo voy a abandonar cuando venga como rey, lo traeré junto conmigo y junto conmigo va a reinar. Entonces es maravilloso pensar, saber de ese amor de Dios, descubrir cómo en la palabra, en cosas sencillas que ya habíamos leído, aún nos tiene el Señor secretos guardados para que nosotros las atesoremos, reconozcamos cómo su palabra no es una palabra casual, no es una cosa que cualquier escritor podría hacer. Hay escritores muy famosos y hacen tramas de conspiraciones y de asesinatos y de muchas cosas complicadísimas, que cuando uno las lee dice, uy, qué bárbaro, ¿cómo puede tener tanta idea, tanta cosa en su mente? Pero lo que está en la Biblia sobrepasa cientos, miles de veces cualquier sabiduría, cualquier habilidad, cualquier posibilidad de que un ser humano pudiera hacer todas estas recopilaciones que engranan unas con otras, además a lo largo de tantos años, y que hablan de cosas que acontecen en ese momento, porque cuando Moisés y Aarón vivieron eso con sus varas, era su momento, pero que a la vez estaba dando una revelación desde ahí para cosas que iban a alcanzar al final de los tiempos. Entonces eso es maravilloso, es para quedarnos sorprendidos, para alabar a nuestro Dios, para reconocer que la Biblia es un libro
que no es papel y hoja o tinta, sino es la palabra viva y eficaz que nos habla nuestro Señor, hablándonos a nosotros con un solo objeto: a manifestarnos su amor, manifestarnos lo que representamos para Él, cómo estamos en sus pensamientos desde antes de que naciéramos y cómo lo acompañaremos por toda la eternidad. Sí, entonces es una cosa que nos invita, nos debe dar una esperanza, una seguridad. Ya no podemos estarnos tambaleando con las cosas que nos acontecen en el día al día, porque tenemos unas promesas tan grandes y maravillosas como estas. Vamos a despedirnos con gozo. Ay, precioso Padre, precioso, amado, dulce, hermoso Padre. Algunos de nosotros no hemos quizá conocido el amor perfecto del Padre, de un Padre terrenal. Pero cuando vemos el amor que tú nos tienes, Señor, ningún Padre terrenal puede amarnos como tú. Y ahora somos enriquecidos con ese amor, con ese cuidado, con esa atención, con ese detalle que está al pendiente, yo creo que hasta de cómo respiramos, de cómo nos sentimos, de todo lo que nos afecta, de lo que nos agrada, de lo que esperamos de la vida, para que tú te complaces y te gozas en traerlo a nosotros, Señor. Es una relación que a veces yo pienso que escapa a nuestra comprensión. Tratamos de imaginarnos cuán grande, cuán poderoso, cuán hermoso es ese amor que tú nos tienes. Pero yo creo que nunca lo vamos a alcanzar, Señor, porque tú eres un ser tan grande, tan excelso, que no cabe en nuestras dimensiones de nuestra mente. Ese amor que tú nos has tenido, esa distinción que tú nos das, pero igual no la entendemos, pero nos gozamos en ella, Señor, porque somos objeto de tu bendición a través de tu provisión en todo lo material. Nos damos cuenta, si analizamos un poco, que nada obtenemos por nuestro esfuerzo, porque de nada valdría que nos esforzáramos hasta el agotamiento, hasta expirar nuestra vida, si no es que tú nos brindas las cosas, Señor. Así, mi Dios, nosotros reconocemos que hoy, que todo lo que tenemos es bueno, y que todo eso bueno que tenemos lo recibimos inmerecidamente, solo por gracia, solo por ese amor tan grande que tú nos tienes, Señor. Así que nos vemos obligados, aunque no te lo damos por obligación, pero si no nos naciera en el corazón, tendríamos que obligarnos a agradecerte, a amarte, después de ser objeto de toda ese derrame de bendición en nuestras vidas. Así, Señor, queremos despedirnos esta noche con gozo, porque hemos llegado a cosas que ni siquiera imaginábamos que estaban ahí en tu palabra, pero que poco a poco tú nos vas guiando para encontrarlas, para sorprendernos, para reconocerte en todo. Dice tu palabra que te reconozcamos en todos nuestros caminos, Señor. Y así es, ahora vemos que no desde nuestro camino a partir de nuestro nacimiento, sino desde que la humanidad se creó, hemos estado en tu mente, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Te extendemos hasta ti alabanza, Señor. Adoración, porque tú eres digno por todo lo que haces, pero más que por lo que haces, por todo ese amor que tú nos tienes. Nos despedimos con gozo de este lugar, con paz, llenos de esperanza, de energía nueva, renovada, porque hemos aprendido algo acerca de nuestro futuro. Gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.